Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien y comenzaremos este trimestre con el tema que dejamos pendiente, que era hablar sobre el impresionismo. Yo los voy a ubicar en el contexto histórico. Fue en la década de 1870 en Francia, donde unos pintores, ¿cierto? Denominados rebeldes contra la estructura que tenía la Academia de Bellas Artes de la época, donde nunca habían salido al exterior. Entonces no habían pintado la impresión que otorga la luz sobre los colores. Y es esa la innovación que hacen este grupo de pintores, y les voy a compartir una cápsula donde les voy a informar sobre todo el contexto histórico cuando se desarrolló esta corriente artística, y hablar de los principales gestores, ¿cierto? Y los pintores destacados de esta corriente artística. Así que vamos a ver la cápsula que preparé para ustedes. Impresionismo. Como les dije anteriormente, es un movimiento pictórico del siglo XIX que dio nacimiento al arte moderno. Los impresionistas abandonaron los métodos de composición tradicional, como el dibujo, la perspectiva, para pintar de forma más espontánea y captar la esencia de un momento en particular. El objetivo de los artistas era lograr mayor naturalismo y preferían pintar al aire libre, donde se fascinaban ante la luz y los colores cambiantes. El movimiento toma su nombre de un cuadro de Monet titulado Impresión Sol Naciente. Esta corriente se manifiesta al tratar de rescatar las técnicas de los grandes maestros de las escuelas anteriores, inclinándolos a comprender y a ejecutar no la realidad misma, sino la impresión que ésta produce. Características del impresionismo. El paisaje como tema principal. El paisaje es uno de los géneros más productivos, ¿cierto? Y fructíferos de la pintura impresionista. Y es aquí, en el paisaje, el que ofrece un campo donde se concentran todos los intereses de estos pintores, como es el contacto con el aire libre, con la naturaleza y el encuentro con la luz. Y es esta la que va a matizar los tonos y colores que van cambiando en la medida que va pasando el día. También es muy común, ¿cierto?, encontrar en estos paisajes el agua, el hielo, la lluvia y varios elementos de la naturaleza que ellos rescatan a cierta hora del día. Técnica. Los impresionistas se caracterizaban por una larga pincelada cargada de pintura, y esto fue precisamente lo que los llenó de críticas frente a esta nueva forma de pintar, ¿cierto? Todos los pintores hasta ese momento estaban anclados a la tradición, llegando a decir que los impresionistas estrujaban el tubo de pintura sobre el lienzo. Color. Los impresionistas apuestan por el color puro, aunque se permiten mezclarlos, pero sobre el lienzo. La paleta de colores va apareciendo en la medida que los impresionistas van pintando sobre la tela. También eliminan el negro de la paleta de colores, porque las sombras no son negras, sino que coloreadas, y también el blanco como color no existe. Son más bien una luz que se carga sobre los matices innumerables que aparecen en la pintura. Ausencia de perspectiva. Los impresionistas terminan con el concepto de perspectiva euclidiana que se regía hasta ese momento en las corrientes artísticas. Entonces ellos apuestan, ¿cierto?, por una pintura plana y bidimensional, es decir, ausencia total de punto de fuga.
Y entonces este tipo de pintura es la que va a caracterizar esta corriente en todas sus manifestaciones. Principales exponentes del impresionismo. Claude Monet. Impresión Sol Naciente 1872. Mujer con sombrilla 1875. Amapolas 1873. Mujeres en el jardín 1866. Crepúsculo en Venecia 1912. Pierre-Auguste Renoir. Almuerzo de los remeros 1881. Baile en el Molín de la Galette 1876. En la terraza 1881. Las grandes bañistas 1887. Baile en el campo 1883. Edouard Manet. El balcón 1868. Olimpia 1863. Almuerzo sobre la hierba 1863. Un bar sobre el Folies Bergère 1882. Edgar Degas. Interior 1869. La clase de danza 1874. Estos han sido los principales exponentes del impresionismo. Muy bien, estudiantes, ahora vamos al trabajo práctico a continuación de este video. Voy a presentar ahora la forma de pintar un paisaje impresionista. Ya hablamos en el video anterior, ¿cierto?, sobre esta corriente pictórica que surge en la segunda mitad del siglo XIX, en París, Francia. Entonces yo voy a utilizar en esta oportunidad esta paleta de colores que son los amarillos, los ocres, café, naranjo, verde y rojo. ¿Ya? Vamos a hacer un paisaje otoñal. Entonces, por favor, síganme. Yo avancé en este soporte, ¿cierto? En mi bastidor. Yo lo pinté de amarillo porque voy a hacer un paisaje otoñal y esa es más bien la gama de tono uniforme para comenzar. Bueno, comienzo pintando el cielo, ¿verdad? Y voy mezclando con el fondo amarillo que tengo en el soporte. Voy mezclando sobre el mismo lienzo tal cual lo hacían los impresionistas con su técnica. Bien, aquí ustedes pueden observar que estoy utilizando la gama de colores de cuales hablé primero. Entonces, ahí más o menos para que vayan viendo cómo esto va quedando. Esto se puede trabajar con acrílico y también con témpera, ¿eh? Con lo que tengan en casa. Los impresionistas también se caracterizaban por no tener un dibujo previo, es decir, las formas iban apareciendo en la medida que las pinceladas iban dando la forma a los objetos que observaban. Aquí pueden observar cómo yo voy plasmando en el lienzo todos los colores y la gama que escogí
para poder representar la forma que quiero dar la impresión. Es por lo mismo que esta corriente se denominó impresionismo. Ahora voy a ir definiendo las sombras, obviamente descartando el color negro, pues los impresionistas aseguraban que el color negro en las sombras no existe, solamente son coloraciones más oscuras del mismo tono. Aunque en esta pintura aparece una perspectiva, ¿cierto?, que apunta a un camino, por lo general los impresionistas no utilizaban puntos de fuga, como les expliqué anteriormente en las características, ¿cierto? No utilizaban puntos de fuga, es decir, generalmente sus pinturas eran más bien planas y bidimensionales. Pero acá yo voy a dar unos tonos de luces como para ir definiendo un poco la perspectiva. En este momento estoy aplicando los colores más oscuros para ir definiendo las formas. Así, en la medida que me van otorgando la ilusión de las sombras, voy a ir determinando las formas de este prado y estos árboles en este paisaje otoñal. Ahora que ya tengo el follaje definido, voy a ir acrecentando los troncos y ramas. Y voy a ir aplicando pequeñas luces para ir separando un poco lo que está delante con lo que está detrás. Bien, ya estamos terminando con esta obra. Voy a cambiar de posición para que puedan ir apreciando los últimos detalles que voy otorgando a este lienzo, destacando más bien las luces, que es una de las características de esta corriente. Ahora estoy creando detalles que anteceden esta arboleda, ¿cierto? Como son estos arbustos que estoy pintando con el pomo en la mano, sin
aplicar colores combinados, sino que los voy combinando inmediatamente sobre la tela, aplicando obviamente la técnica de los impresionistas. El último toque y estamos dando por terminada esta obra. En su casa pueden utilizar témpera o acrílico. Nos encontramos la próxima semana. Mucha suerte con este trabajo.